Starry, starry night. Paint your Hola Claudia, palette ¿cómo estás? blue. Es un gusto para mí saludarte, ya no desde Santiago de Chile, de esta vez desde La Habana, Cuba, desde esta isla hermosa, maravillosa, donde estoy haciendo, aparte de un pequeño descanso, muy pequeño, pero también algunos trabajitos por ahí y una entrevista que pronto va a aparecer por YouTube con una gran periodista de acá de Cuba. Así que eso es súper importante para mí y sé también que tú ya no estás en México. Así es, querido amigo, pues yo te saludo desde Ávila, acá en España. Estimado auditorio, pues ahora sí que andamos de gira, pensando en voz alta, andamos de gira. Yo estoy acá en España con otro horario diferente al que tienes tú en La Habana y muy contenta de poder compartir con todos ustedes el día de hoy desde diferentes países. Qué bien, yo pensé que me iba a acercar más a ti, pero al final quedamos casi más lejos. Oye, Exactamente, así gusto a es. todos los que nos han ido escuchando. Comenzamos este nuevo mes, ¿verdad? Ya 7 de junio. Y la idea es que con Claudia hemos conversado, hemos decidido poder ir trabajando, haciendo una previa de lo que significan los talleres que nos vienen en el mes de julio, que trabaja con todo esto del TEMAX, esta herramienta de las emociones, y cómo lograr reconocer los tres pilares que se trabajan acá y por sobremanera que los vamos a trabajar en esos talleres. Pero queremos hacerle un regalo que pensando en voz alta, justamente queremos ir aplicando algunas cositas con respecto a esto y que a ustedes les pueda ir acercando, agradando con respecto a estos temas que son tan importantes porque siempre yo me preguntaba cómo ser más fuertes a nivel emocional, cómo lograr, es como decir también cómo ser más felices. Y la psicología, en cierta manera, justamente ha logrado visualizar que nosotros mismos nos generamos las emociones a través de nuestros pensamientos. ¿Te recuerdas que partimos hablando justamente de esto, Claudia, del pensamiento? Casi todas las emociones justamente proceden de nuestros pensamientos. Y entender esto es clave de la debilidad o la fortaleza emocional que podemos tener cada uno de nosotros. Evidentemente, compartirles de que el método TEMAC, sus tres principales pilares, porque se desprenden una serie de herramientas a partir del método TEMAC, pero sus tres principales herramientas o pilares es reconocer la emoción, validar la emoción con todo lo que conlleva y también lo que es gestionar. Y como Carlos lo decía en este momento, cómo ser más felices, cómo ser más fuertes. Y una de las primeras cosas que tocamos en las talleres del método TEMAC es, no nos enseñaron, no nos enseñan a cómo gestionar las emociones. Sin embargo, como no nos enseñan a cómo gestionar, pues a veces no reconocemos la verdadera emoción. ¿Cuál es la emoción de raíz? Yo les adelanto esto cuando a veces les pregunto, ¿cómo están? Bien. ¿Y bien qué? ¿Bien enojado? ¿Bien contento? ¿Bien triste? Entonces, empezamos de a poquito a reconocer la emoción o las emociones, que eso sería el primer pilar que después se va a ir tejiendo con los demás. Sin embargo, reconocer la emoción es lo que yo digo en los talleres, es ponle nombre y apellido. Los que ya me conocen, los que me han seguido, los que ya han compartido algunos talleres, cuando ya les pregunto, ¿cómo estás? Ya su respuesta es bien contento, bien cansado o muy alegre. O sea, ya vamos aprendiendo a reconocer, porque recuerden, nosotros partimos, como muy bien lo dice Carlos, del pensamiento, ese diálogo interno y esa acción. Entonces, va de la mano, querido auditorio, comentarles lo siguiente. El que yo me dé la oportunidad de empezar poco a poco a reconocerle o a ponerle, lo quiero dejar así, nombre y apellido a la emoción.
Muy bien, ¿qué? Bien, ¿qué? Mal, ¿qué? ¿Sí? O sea, ir poniéndole nombre y apellido, y esa es una forma muy didáctica de nosotros irnos autoconociendo por medio del reconocimiento emocional. Ese sería uno de los primeros pilares. Bueno, gracias Claudia porque lo dejas muy claro y con respecto a eso al reconocimiento de las emociones y poder verle como el rostro, ¿cierto? Poder verle como su fisonomía, qué es realmente. A Exactamente. veces decimos nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados y muchas veces depurando un poco la emoción que está, es más tristeza que agobio y ahí nosotros podemos ir trabajando justamente con eso. Como siempre menciono a Epícteto, no nos afecta, como él decía, lo que nos sucede, sino lo que nosotros mismos nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, es importante justamente el ir reconociendo esto que es lo que nos sucede, qué es lo que interpretamos de aquello, frente a esa emoción que le estamos viendo la fisonomía, su rostro, su cara, cómo nos va afectando, cómo va generando dentro de nosotros una cantidad enorme de sentir y también de acciones muchas veces, ¿cierto, Claudia? Que a veces de repente mi vecino me fastidia la vida y con esa música, pero no es mi vecino puso esa música y yo al enfadarme con eso digo que mi vecino me fastidia, pero no es él, soy yo dentro de mí la emoción, lo que yo estoy interpretando con respecto a eso, porque de la otra casa a la vecina sí le gusta la música del vecino y es así, es cómo lo vamos Exactamente. interpretando, cómo lo vamos trabajando. Y aquí yo les agregaría esto, a ver, la primera les dije, a ver, vayamos poniéndole nombre y apellido. Y aquí en esto que estás comentando, Carlos, yo les comparto lo siguiente. Es esta frase. ¿Qué me pasa a mí con lo que pasa? ¿Qué me pasa a mí, Claudia, con la música del vecino? ¿Sabes? Entonces, porque finalmente eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? El otro, digo, estamos dando ahorita una primera mirada, un primer acercamiento, una primera pincelada. Yo les dejaría el día de hoy, desde Ávila, desde España, que, bueno, quiero que sepan, me traje el tema conmigo, precisamente es parte de esta gira que estoy haciendo, Eso es y es decirles, maravilloso. sí, estoy muy contenta por eso, muy contenta, muy entusiasmada. Y entonces es esto, a ver, quédense con esto. Yo, Claudia, me voy a poner como ejemplo, ¿qué nombre y apellido le doy a esa emoción o emociones para ir llegando a la emoción raíz? Y la otra frase es, ¿qué me pasa a mí con lo que pasa? ¿Qué me pasa a mí con esa música? No con el vecino, o con el vecino, o con tal situación, pero ¿qué me pasa a mí? Ajá, es empezar a tener ese proceso de introspección, porque recuerden, nadie nos enseña. Hemos aprendido a través de ciertos ejemplos. Entonces, vamos iniciando con ese primer pilar del método TEMAC, que es reconocer nombre y apellido de esa emoción, ¿no? Irnos a la emoción raíz y ¿qué me pasa con lo que pasa? Ok, Claudia, muchas gracias por todos aquellos que nos han ido escuchando ahí en la radio o en su casa, nos están viendo en YouTube. Síganos en Pensando en Voz Alta, que hoy día hemos iniciado justamente estos capítulos de miércoles tras miércoles, hablando de los pilares con respecto a reconocer la emoción, validar esas emociones, aprender a gestionar esas emociones. Así que vamos a ir dando ciertas lucecitas y ciertos tips en cada programa. Chao Claudia, saludos por allá por Europa. Hasta pronto, amigo, que estés muy bien por allá, por Cuba. Paint your palette blue and gray.